Hola a todos, queridos amigos y oyentes. Hoy vamos a hacer un homenaje a Luisa, una gran amiga y hermana en Cristo que vive en Colombia. Su cuenta de YouTube, Vencedora Católica. Que bueno, la semana pasada cumplió años y le dije que le iba a hacer un regalo. Como nos conocemos virtualmente, un regalo virtual. Y como ella hablaba siempre, no solamente, pero uno de los temas que más le interesaba era el aborto, dije, bueno, ¿qué te parece si hablo del aborto? Y le gustó la idea. Así que este programa está hecho con ese tema en homenaje a mi amiga Luisa. Cuando hablamos de la palabra aborto, ante todo, no tiene una connotación negativa o una connotación discutible. Si bien cuando uno habla de aborto ya se está imaginando la interrupción de un embarazo, la palabra aborto significa una interrupción o un malogramiento de cualquier proceso o actividad. A mí venía a la mente esto cuando estaba jugando en alguno de los juegos, esta clase así tipo militar, por así decirlo, y abortar era abandonar la misión, en definitiva, siempre por algún un imprevisto o algún problema que haya surgido en medio, y que en definitiva, siempre que se tiene un inicio y un fin, ese fin es alcanzar o cumplir un objetivo, y para eso tenemos un camino. El aborto es en esa ida a ese fin, la interrupción de ese proceso. Pero cuando nos estamos refiriendo al aborto, en este caso estamos hablando de el apartado médico que le dice la interrupción o la finalización prematura de un embarazo o gestación. Es un tema muy controvertido el aborto, porque hay muchas opiniones, es un tema muy candente, muy actual, y no hay posiciones definidas. Siempre hay un blanco y un negro. Están aquellos que dicen sí, de cualquier forma, por cualquier motivo, de cualquier forma o motivo, definitiva, por cualquier razón. Están aquellos que dicen no, bajo ninguna circunstancia. Y después hay medios. Creo que entre esos medios, el que más se acentúa es el problema de la violación. La mayoría de las mujeres, cuando uno le pregunta, dice aborto no, a no ser que haya sido fruto de una violación, el embarazo. Entonces ahí sí. ¿Por qué este tema causa tanto revuelo? Porque en el fondo se está jugando la concepción de la persona. Si uno habla de un aborto de cachorro, de un gato, de un perro, de un león, de cualquier animal, no hay ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de un aborto humano, ahí sí. ¿Y por qué ahí sí? Porque la concepción de persona
no es fácil de definir, no es unívoca, ha cambiado mucho a lo largo de la historia y más aún, incluso hoy en día, hay posiciones muy variadas con respecto a lo que es una persona. Persona puede ser, por ejemplo, ser dotado de razón, consciente de sí mismo y poseedor de una identidad propia. Ahora bien, ante esta definición, los bebés no tienen razón. El raciocinio se va gestando, se va desarrollando hasta los 3 años de edad, y a partir de ahí el niño comienza a utilizar plenamente la razón hasta los 12 años, donde empieza la abstracción, y así es como se desarrolla su habilidad cognitiva. Esos 3 años, 12 años son fechas relativas comunes, si se quiere. Ahora bien, un bebé recién nacido, al tener el cerebro totalmente liso, no tiene ningún tipo de posibilidad de razonar. Es más, se maneja por medio de instintos. Sin embargo, nadie va a decir un bebé, un infante, no es persona o no es humano. Nadie va a decir es un animal. No, bajo ningún concepto. Incluso en la definición de Santo Tomás dice subsistente de naturaleza racional. Y volvemos al mismo problema de la racionalidad. Nadie duda que un humano usa su poder de raciocinio cuando es adulto. Ahora bien, nos estamos olvidando qué es lo que pasa con los bebés. Después hay otras muchas definiciones. Pero si la definición más básica de persona fuese que sus padres son humanos, o todo aquel que pertenezca al género humano, de ser así, entonces el concepto de persona incluye también a la vida recién gestada o al feto. Entre los que están a favor del aborto van a decir que hasta determinado momento de gestación el feto no es persona porque no tiene desarrollado, por ejemplo, el cerebro. Sin embargo, alguien que se vea limitado, sea la edad que tuviese, de utilizar su raciocinio o directamente no utilizarlo, como es en el caso de la muerte cerebral, y que la persona sigue viva, tiene sus funciones fisiológicas funcionando, no se puede decir que no es persona, porque sigue siendo persona y no está utilizando el raciocinio, o ciertas personas que quedaron mal por un accidente o por una malformación genética, etcétera, y no pueden utilizar su raciocinio, o se ven muy limitadas con respecto a eso. Otra argumentación es que hasta determinado momento de gestación se habla de un manojo de células, ¿sí? No es una persona, sino es un manojo de células. He aquí un problema, que todo ser vivo es un manojo de células, en definitiva. Yo y ustedes que me están escuchando somos manojos de células porque somos células organizadas, ¿sí? Cada una con su función, pero no dejamos de ser células. Incluso los huesos, que también nos pertenecen, no son células y sin embargo son parte de nosotros, parte intrínseca de nosotros. Otra argumentación va a ser que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo, lo cual es relativo. Uno puede decir de que es
responsable o es dueño, sí, de su propia vida, más que de su propio cuerpo. Aún así, desde la gestación, el feto tiene su propio ADN, ya sea único o varios. Está el caso del quimerismo genético, donde una misma persona puede tener más de un ADN. Por lo general son dos, y depende de los órganos. Es un tema genético muy reciente y estudiado ahora. Al ser así, es otro individuo. El feto es un individuo totalmente independiente. Independiente me refiero a que no es el mismo ser, sino que es otro ser, pero dependiente de la madre. Como un bebé es dependiente de otros. Si nosotros dejamos un bebé en medio de la naturaleza, se va a morir. No tiene capacidad de supervivencia, necesita de otros. Y sigue siendo un individuo. Acá el problema que tenemos es que el feto se desarrolla dentro del cuerpo de la madre. Por un lado eso. Por otro lado, el aborto siempre conlleva a un riesgo, ya sea el químico o farmacéutico, que en definitiva no deja de ser tomar una pastilla, hasta el quirúrgico, y sobre todo el quirúrgico, porque conlleva a una operación. Y la operación, ya desde el vamos con la anestesia, ya conlleva su riesgo. Anestesia, infección, etc. El aborto es una realidad, legal o ilegal, se practica. Muchas veces con condiciones higiénicas muy inferiores a las que debería, y siempre tiene el riesgo la vida de la madre. El problema acá del aborto, como dijimos, lleva a la concepción de la persona, pero también muchas veces hay otros intereses más o menos justificados, si se quiere. Un apartado especial, que van a ser los últimos 10 minutos que voy a hablar, va a ser sobre el aborto en caso de violación, que es el tema más candente hoy en día. Como decía, hay muchos intereses de fondo. Hay un interés político, sobre todo de ciertos grupos, sobre todo de izquierda. Hay un componente natalicio, hay un componente económico, hay compañías internacionales que practican el aborto y que llevan una ganancia por eso. Creo que la más difundida a nivel internacional se llama Paternidad Responsable, una empresa estadounidense. Pero acá siempre estamos hablando en medio qué hay, o dejarlo por lo menos entre comillas, ¿sí?, en medio la concepción de persona. E insisto con esto porque no es un dato menor, es un dato muy interesante y a tener en cuenta. ¿Qué es un ser independiente? Ya hablamos de que es un ser vivo, no hay ningún tipo de objeción.
que es... ¿Qué otra cosa está también de trasfondo? Y es la concepción de cuándo y por qué realizar el acto sexual. Tendría que hablar en un programa aparte de la justificación del porqué, mejor dicho, de las relaciones sexuales en el matrimonio y no prematrimoniales. No nos olvidemos que la finalidad del coito, desde un punto de vista natural, si se quiere, no es el gozo. Podemos verlo con nuestros parientes lejanos, los animales, si se quiere. Nadie hace el coito por placer, sino para una necesidad de subsistencia de la especie. Cuando nos apartamos de ese objetivo, de esa finalidad, y tenemos otras, ya sea amor, ya sea placer, ya sea lo que sea, en definitiva, vamos a tener este problema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Supongamos que tenemos un tornillo y lo querramos desatornillar con un cuchillo. La herramienta propia y propicia para desatornillar es el destornillador, no un cuchillo. ¿Puedo atornillar con un cuchillo? Sí, pero tengo el riesgo de cortarme, porque el cuchillo sirve para cortar. Esa es su finalidad. Cuando el fin lo transformo en un medio o lo pervierto, van a venir los problemas. Si el coito se utilizara solamente para la reproducción, solamente estaría el caso de violación como problema para como problema ante el aborto. Muchas de las concepciones de por qué si el aborto es por una cuestión natalicia, control de la natalidad, aunque cada vez somos menos, seguimos con esta idea de posibilidad, cuestiones sentimentales y demás. Ante todo eso hay mucha tela para cortar, y la verdad que este programa no busca eso, por lo menos no en primera instancia. Pero hay un caso fundamental. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que hay que ver dónde la ley positivista, como lo es hasta ahora, tiene que entrar. La ley no puede ir tras un sentimiento, porque la ley debe ser objetiva para todos. Entonces, no puedo hacer una ley, o no debería al menos hacer una ley de una excepción. ¿Por qué? Porque para las excepciones están justamente los jueces. La ley está para una generalidad, y dentro de esa generalidad no se puede encauzar todo, y a partir de ahí empiezan las excepciones. Vamos a poner un ejemplo. El caso de homicidio. Una persona que mata a otra persona. El homicidio para la ley está mal, pero después vienen los atenuantes. No es lo mismo defensa propia que algo sádico. No es lo mismo. A lo largo del tiempo, las leyes comienzan a contemplar estas excepciones, atenuantes o agravantes, pero nunca una ley puede salir como una excepción, porque para eso están los jueces. Entonces,
ante el caso de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, bueno, pues acá no está hablando de un cuerpo de un otro, que es el feto. Cuando hablamos de situaciones económicas, o sea, realizar un aborto porque la familia no podría mantener a ese niño, sería mucho más práctico y mucho más conveniente entonces matar a los hijos que ya nacieron. Sin embargo, eso sin duda que es un homicidio. Entonces esa justificación no tiene ninguna lógica. Ahora, cuando dicen matar o abortar porque tiene ya se notan serias complicaciones de malformación genéticas y demás, bueno, pero nadie va a hacer eso con un niño o una persona ya nacida. Por lo tanto, tampoco se puede utilizar ese tipo de argumento. Vamos al caso más controversial, que es el tema de la violación. Violación, algo deplorable, espantoso, pues es algo moralmente terrible. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en la violación? Ante todo, y es un dato no menor, que los embarazos por violación estadísticamente dan un 0,6%, o sea, muy, muy, muy bajo. ¿Y por qué es así de bajo? Porque por lo general los violadores suelen ser personas impotentes, o en medio de la violación no pueden concretar, o sea, eyacular dentro de la mujer, o la mujer, ante el estrés que tuvo por ser violada, modifica hormonalmente, ante un pico de estrés, sus funciones biológicas y la vuelven infértil, retardando la ovulación. Entonces, de por sí, la violación tiene un grado muy, muy, muy bajo de efectividad de concepción, ¿sí? de que se lleve a cabo un embarazo. Muchas veces lo que ¿y cuál es el problema si se llega a legalizar en caso de violación? Que una mujer queda embarazada y va a terminar diciendo: no, pero a mí me violaron. Entonces hay que tener muchísimo cuidado ante esto, porque alguien que no quiera tener un hijo, no al menos en una primera instancia, y hay una excepción, va a tratar siempre de encapsular su caso a esta excepción. ¿Qué hay del caso de cuando hay riesgo de la madre o el hijo y hay que optar por uno de los dos? Son casos también extremadamente raros. Son casos muy, muy raros. Cuando pasa eso, por lo general se trata de priorizar la vida de la madre, pero tiene que llegar a un punto donde hay que hacer una elección por uno y otro. También son casos muy, muy excepcionales. El problema del aborto, y volviendo con el tema de la violación, porque después hablan de factores psíquicos, emocionales y demás, hay una realidad. Primero, la criatura, el niño, no tiene la culpa de lo que hacen,
sus congenitores. Es inocente. Como primer punto. Como segundo punto, el trauma a la madre no se lo va a sacar nada de nadie. Podrá tener atenuantes por tratamientos psicológicos y demás. Ahora bien, una muerte no tiene solución. El niño abortado es un niño asesinado. Lo matan. Está muerto. Y no hay nada, por lo menos hasta ahora, que le devuelva la vida. Ahora bien, si el niño nace, hay ciertas, ¿cómo se puede decir? Hay orfanatos, contenciones psicológicas para la madre y demás. El abortar no le va a sacar el dolor a su madre. Incluso se dice que cada vez que ve al niño recuerda el fruto de su violación. Ahora bien, si aborta también va a tener serias complicaciones psicológicas, porque en definitiva no deja de ser la madre. Sea deseado o no deseado, el sentimiento de amor lo va a tener. Puede ser que vaya fluctuando, a veces de amor, a veces de odio, pero lo va a tener. No va a ser indiferente ante ese niño, porque también es fruto de sus entrañas. Entonces, cuando hablamos del aborto tenemos que ser muy cuidadosos, ir despacio, porque estamos hablando en medio de algo que es vivo, que es una persona, si bien no está bien definido, y que el aborto no tiene solución. La madre puede tener tratamientos y demás. Ahora bien, si al feto se lo mata, no hay nada que le pueda devolver la vida. Queridos amigos, espero que les haya gustado. Sé que va a generar bastante controversia, en tanto y cuanto sea con respeto, bienvenida sea. Saben que me encanta hablar de estos temas álgidos y problemáticos y demás. Luisa, que tengas un muy feliz cumpleaños. Gracias por todo. Y a todos ustedes, hermanos, un afectuoso cariño. En caso de mis hermanos en Cristo, que Dios los bendiga.